Buenas noches, mi nombre es Juan José Cortés Sili. A nombre de el licenciado Joel Pacheco González, titular de este espacio, Los Abogados Opinan, tengo el orgullo de presentar al licenciado Jorge Jano Lizárraga, que es secretario de Estudio y Cuenta de la Corte. Además, es especialista en derechos de autor y propiedad intelectual. Es además profesor de la materia de Derecho Constitucional en la Universidad de Anáhuac del Norte en la Ciudad de México. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto en que nos acompañe usted por aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, platíquenos, ¿qué lo trae por esta ciudad de Tijuana? Pues el día de hoy estuvimos aquí en la ciudad de Tijuana, que venimos a platicar, a dar una conferencia en la Casa de la Cultura Jurídica, que son estas casas que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las diferentes ciudades, en las entidades federativas, y se ve precisamente esta cuestión de la divulgación de la cultura jurídica y de los casos que se han analizado recientemente en la Suprema Corte y varias cuestiones ahí que logran una interacción, precisamente tratando de acercar más a la comunidad precisamente a las resoluciones y a los criterios del Poder Judicial de la Federación. Ok, muy interesante. Díganos, ¿cuál fue su motivación por estudiar la carrera de Derecho? Bueno, originalmente mis padres, los dos son abogados, y yo por supuesto desde temprana edad pues yo no quería ser abogado, evidentemente. Fue que en ese entonces el ministro Juan Díaz Romero me planteó precisamente la posibilidad de que empezara yo a estudiarle algunos temas. En algunas ocasiones me pedía que le ayudara con algunas cosas de cuestiones de tecnología y demás. Y así él en algún momento me dijo, oye, ¿qué materias te gustan? ¿Qué materias te interesa? La materia económica y demás. Yo en aquella época pensaba que quería ser estadista financiero o alguna cosa así, pero afortunadamente, y digo afortunadamente porque lo digo con orgullo, me presentó algunos asuntos, me prestó algunos proyectos, yo estudiaba, leía, y fue mi primer acercamiento con el Poder Judicial de la Federación. Ingresé en el año de 1998 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primeramente en la ponencia del ministro Juan Díaz Romero, posteriormente con el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, hasta el 2003. De ahí estuve en la presidencia del señor ministro Mariano Azuela Huitrón, posteriormente con el ministro Ortiz Mayagoitia en la presidencia, y después estuve con el señor ministro Juan Silva también en la presidencia, y posteriormente ya actualmente estoy en la ponencia del señor ministro Alberto Pérez Dayán, que es mi jefe. ¿Cuántos años han sido en este trayecto? Pues ya han sido algunos años. Veo que tiene usted prácticamente recorriendo casi a todos los ministros de la Corte. Me imagino que el aprendizaje ha sido bastante. Sí, no, la experiencia ha sido grande. Han sido grandes personas que han influido, por supuesto, en mi formación como abogado, y por supuesto que el interés y el haber tenido la posibilidad y el gran honor de participar con todos ellos, pues por supuesto que me ha infundido este gran cariño por el servicio público en la impartición de justicia. ¿Cuál considera usted que haya sido su mayor enseñanza dentro de la Corte? Mayor enseñanza dentro de la Corte. Yo creo que tiene mucho que ver con las personalidades precisamente, y cómo y de lo que uno es susceptible de aprender de cada una de las personas con las que labora y con las que trabaja. Me queda claro que en el Poder Judicial de la Federación, sobre todo, es importante destacar la labor de estudio y de esfuerzo y de esmero porque salgan bien los proyectos de resolución en los diferentes niveles, en los juzgados, en los tribunales o incluso en la propia Suprema Corte. Yo creo que es una cuestión, y la máxima enseñanza puede ser precisamente el servicio público, el retribuir a las personas, el tratar de hacer bien su trabajo y mejorar día con día. Toca usted un tema muy importante, que es el servicio público. Nosotros, los abogados que estamos en este nivel, sobre todo en regional, vemos a la Corte como algo muy alto, algo supremo, algo totalmente, que es lo máximo para nosotros los abogados.
¿Cómo lo ven las personas que laboran ahí como funcionarios? ¿Cómo ven el trabajo del abogado defensor en esta región? Pues por supuesto, comentaba hace algunos momentos que es tan importante el gran interés que se ha dado, por supuesto, por tratar de difundir la cultura de la legalidad, la cultura jurídica, el impacto de los diversos casos que se han resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratar de penetrar a la sociedad, tratar de que exista un acercamiento, un vínculo más fuerte entre los justiciables y el Poder Judicial de la Federación y tratar precisamente de permear a través de diversas trincheras, como puede ser precisamente estas casas de la cultura jurídica, por supuesto también el mismo canal judicial, más apertura y más transparencia. Es difícil de pensar cuando precisamente la Suprema Corte, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ven en televisión precisamente y están a disposición, por supuesto, a través de medios electrónicos también y demás. Entonces yo creo que es muy importante precisamente esta interrelación que existe entre las personas, entre los justiciables, y que puedan llegar precisamente a percibir el trabajo que se lleva cada día en algún órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Muy bien, hace algunos años pues era casi impensable que una persona que trabajara en la Corte, un ministro, estuviera dando conferencias. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora pues tenemos el ejemplo. ¿Qué opinión le merece esta nueva actividad? Es por supuesto que la tecnología y las herramientas tecnológicas han ayudado al acercamiento, por supuesto, de las personas precisamente, y pues en eso no podría ser ajeno el quehacer jurisdiccional. Precisamente este esfuerzo, porque este proyecto que se ha desarrollado ya a lo largo de varias presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha permeado precisamente con la incorporación o con la creación de alguna casa de la cultura jurídica en alguna de las ciudades, no solamente las capitales, sino también en algunas de las ciudades más importantes. Precisamente esta cuestión que se comentaba, que antes tal vez era impensable, bueno, pues precisamente lo que se trata es este fin, lo reitero, es esta posibilidad de que que exista esta compenetración, esta interrelación, este diálogo y para que la gente precisamente conozca las resoluciones, las razones, que a veces evidentemente tal vez no nada más quedan plasmadas en las discusiones, sino que también tienen toda una historia detrás, ¿no? Y que tienen toda un ejercicio de reflexión, un ejercicio de podríamos decirlo, de concentración de diversas ideas y posturas, ¿no? Y que por supuesto salen plasmados en los proyectos de sentencia que discuten los señores ministros. Muy bien, usted ha sido testigo y partícipe de esta nueva reforma de la integración de los derechos humanos a nuestra Constitución. ¿Cómo ha sido el papel de la Corte de su perspectiva? Ha sido de importancia capital, de importancia toral. Las reformas constitucionales recientes de 6 de junio y 10 de junio del 2011, la primera en materia de amparo, la segunda en materia de derechos humanos, protección de derechos humanos, por supuesto que ha traído la atención, no solamente la atención de los justiciables nacionales o de la gente de nuestro país, sino también los reflectores de la justicia internacional, ¿no? Y esta armonía además y también diálogo entre los órganos jurisdiccionales nacionales y los órganos jurisdiccionales también internacionales. Ha sido muy interesante, ha sido un camino bastante con mucha experiencia, con mucho esfuerzo. Se han venido muchos asuntos importantes en materia de interpretación, por supuesto, de los derechos humanos con este nuevo paradigma o esta nueva visión que se tiene sobre la protección de los derechos humanos. Recientemente se han resuelto algunos asuntos, algunas contradicciones de criterios, porque como es lógico, cuando viene una nueva reforma constitucional,
por supuesto que vienen nuevas interpretaciones y nuevas decisiones. Y en todo esto, pues la Suprema Corte, por supuesto que ha jugado un papel importantísimo, un papel toral, y ha ido marcando pautas interesantes, y también ha habido una gran apertura, ha habido una gran conciliación, por supuesto, como órgano colegiado, en ir construyendo precisamente todos estos criterios. Muy bien. Y cuéntenos, ¿de qué manera la Corte ha ido profesionalizando en estos nuevos cambios al personal que trabaja dentro de la misma? Pues tienen, por supuesto que se ha tenido una preparación, pues yo creo que el quehacer jurisdiccional en cualquier órgano del Poder Judicial de la Federación implica un sacrificio, por supuesto, personal, y por supuesto que se refleja en el estudio, ¿no? Cualquier servidor público en el Poder Judicial de la Federación debe de estar motivado primeramente precisamente por una cuestión de estudio y por una cuestión de siempre allegarse, de tratar de buscar los elementos más actuales en cuanto tenga un asunto, es decir, tratar de informarse, allegarse de los elementos de estudio necesarios. Por supuesto que hay apoyos para siempre emprender alguna especialidad, alguna maestría, algún doctorado, algún estudio, por supuesto, de posgrado. Siempre se han estado vigentes, y la preocupación en cuanto a la actualización constante. Existe también en el Poder Judicial de la Federación también un órgano especializado precisamente que ve toda la cuestión del impulso en la carrera y profesionalización de los servidores públicos, que es el Instituto de la Judicatura Federal, que constantemente está también sacando cursos de actualización. Recientemente, interesante también destacar ahí, con motivo de la resolución del caso de Rosendo Radilla Pacheco, que fue analizado posteriormente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un expediente varios 912/2010, se vio muy bien la posibilidad de que también se difundan, y de hecho también fue una de las obligaciones ahí que quedaron plasmadas en esta resolución, la necesidad de difundir también los criterios de la Corte Interamericana en materia de protección de derechos humanos. Importante porque también existen, es importante mencionar, existen ahí dos herramientas muy importantes en la página incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que uno es el Semanario Judicial de la Federación, lo que antes era el IUS, que es el órgano de difusión de todos los criterios jurisprudenciales, tesis aisladas de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. Pero también existe por ahí un buscador jurídico muy interesante en el que uno puede buscar ahí los casos más importantes a través de referencias. Uno ahí inserta la palabra que está buscando, uno derecho a igualdad, género, no discriminación y demás. E inmediatamente el buscador jurídico lo que hace es plantear y buscar en el sistema universal o en el sistema interamericano de derechos humanos. Son herramientas muy importantes que han sido diseñadas y que han sido puestas a disposición de todos, por supuesto. Con este mismo afano, complementando lo que me comentaba sobre los esfuerzos que se han hecho para tratar de dar una mejor difusión a los criterios que emite tanto la Suprema Corte y los órganos del Poder Judicial de la Federación, así como incluso los criterios de Corte Internacional también. Ok, tocó un tema usted muy interesante, el caso de Rosendo Radilla. Es una sentencia de la Corte Interamericana que condena al Estado mexicano. ¿Cómo se recibió esa sentencia en la Corte? Pues se tomó, la Corte siempre tuvo una preocupación primordial, una preocupación importante en cuanto a los alcances y la definición de varios temas ahí. Se generaron, por supuesto, se han generado reformas constitucionales, algunas de ellas también en materia de derechos políticos, no nada más eso, sino, en materia de reforma constitucional, en materia de derechos humanos. Viene con esta resolución, del caso de Rosendo Radilla Pacheco, vino toda una reflexión incluso también, o una nueva reflexión,
y apertura sobre los diversos medios de control que pueden existir, es decir, tanto de la constitucionalidad como alguno por ahí que en un primer momento, en la octava época, como que estaba hasta cierto punto reconocido. En la novena se dijo no existe, en la novena época se dijo no existe el control de convencionalidad, y ahora en la décima época, con motivo precisamente de este asunto de Rosendo Radilla Pacheco y otros más que han estado también vigentes y han sido analizados en esta última inicio de la décima época. Es interesante porque viene ahora toda esta cuestión del control de la convencionalidad con motivo de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Viene esta cuestión importante sobre el hecho de que las normas relativas a derechos humanos se deben de interpretar de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia, tratando de favorecer en todo momento a las personas la protección más amplia. Viene en un primer momento un problema ahí sobre que en algunas voces, tanto en el foro como en los órganos jurisdiccionales, viene un problema de interpretación sobre jerarquía normativa, qué lugar deben de ocupar los tratados internacionales en relación con el texto de la Constitución. De hecho, también vienen algunos temas que se resolvieron también con motivo de algunas contradicciones de tesis, la 293/2011 y por ahí la 41, si no mal recuerdo, en la cual también viene este tema de que los derechos humanos pues, son todos aquellos establecidos en el texto de la Constitución como en los tratados internacionales, siempre y cuando no exista o no subsista una restricción, una excepción, una limitación o una prohibición en el texto constitucional. Esto planteábamos en un inicio ahorita de la charla, de la conversación, la importancia del caso Rosendo Radilla Pacheco. Bueno, pues uno de los tantos temas que vino precisamente a impactar en el orden jurídico fue precisamente lo determinado por la propia Suprema Corte, en el sentido de que los órganos jurisdiccionales ajenos al Poder Judicial de la Federación tienen la posibilidad precisamente de desaplicar alguna norma que estando obligados a aplicarlas, no la aplican por considerarla contrario al texto de la Constitución, control difuso de la constitucionalidad, o cuando le estimen contrario a algún instrumento internacional, el control difuso de la convencionalidad de alguna disposición, que reitero, estando obligado a aplicarla, consideran que esa norma puede llegar a vulnerar el contenido de algún tratado, de algún instrumento internacional o el contenido de la Constitución. Por supuesto que el juez estará obligado a fundamentar y motivar de manera exhaustiva en su resolución el por qué considera que esa norma resulta contraria al texto de alguno de estos ordenamientos. Ok, qué interesante, licenciado. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con esta muy agradable charla con el licenciado Jorge Jano Lizárraga Delgado, que es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un momento continuamos.